Buenas tardes, amigos del Universal. Estamos conversando el día de hoy con la doctora Susana López Charretón. Ella es especialista en el estudio de biología celular y molecular de la infección por rotavirus y astrovirus. Sus líneas de investigación se centran en la genómica funcional de la interacción virus-célula huésped, así como en aspectos de epidemiología, diagnóstico y metagenómica viral de enfermedades emergentes. Hoy estamos conversando con ella porque el próximo lunes hará su ingreso a el Colegio Nacional, una de las instituciones más importantes que tenemos en México, y le queremos dar la bienvenida. Gracias por aceptar esta conversación. Doctora, buenas tardes. Perdón, se cortó. No sé si es mi internet, pero la última parte, la pregunta, yo creo que era para empezar, no te la oí. No se preocupe. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, también, gracias. Pues bueno, el lunes ingresa al Colegio Nacional y va a ingresar con pues una ponencia que se titula El maravilloso mundo de los virus. ¿De qué, en principio, qué significa para usted el ingreso al Colegio Nacional, doctora? Pues sí, significa un gran honor. Como te lo he comentado otras veces, me siento verdaderamente abrumada. Es algo muy emocionante para mí y estoy muy contenta y muy agradecida. Y además pienso que es un buen lugar para poder utilizar mi conocimiento para divulgar y para educar a muchísimas personas acerca de lo que es la virología, que cada vez va a estar más en nuestras bocas, desafortunadamente, ¿no? Justo me llama por eso la atención que su ponencia de ingreso será el maravilloso mundo de los virus. ¿Qué propondrá o qué será, cómo será esta recepción para el Colegio Nacional y qué es lo que nos va a contar sobre ese maravilloso mundo? Que de pronto en la realidad, por supuesto que debe ser maravillosa, pero ayúdenos a comprenderlo. Sí, la idea es que, pues, como el sentimiento que todos tenemos de los virus no es bueno. O sea, siempre pensamos en virus y pensamos en enfermedad y pensamos en malas noticias, que es cierto, pero también hay un mundo de virus, de estudio de virus que ha sido fantástico, ¿no? A través del estudio de virus hemos aprendido una gran cantidad de conceptos de la biología molecular, de la biología celular. Entonces, los virus, además de ser causantes de enfermedades, son también herramientas de estudio muy importantes. Y también existe un parasitismo de los virus en el ambiente con otras bacterias y con inclusive el ser humano. No todas las infecciones causan enfermedad y tenemos que aprender a vivir en este mundo de virus, bacterias y seres vivos. Listo, perdón. Bueno, ahora mismo habíamos conversado en una entrevista anterior sobre la vacunación y nuestro punto de vista. No te preocupes. Las cosas de vivir, de trabajar en home office. Bueno, le contaba que hace unas semanas conversábamos, justo estaba empezando el proceso de vacunación y hacía usted algunos apuntes. Ya hemos avanzado lentamente, pero se ha avanzado en este proceso y muchas cosas han comenzado a generar una gran inquietud respecto a las diferentes laboratorios que lo otorgan, algunas reacciones secundarias, hay alguna inquietud en cierta parte de la población y hay médicos que insisten en que, bueno, son seguras las mismas laboratorios, las mismas organizaciones y distintos responsables de salud en todo el país y por supuesto en distintas partes del mundo han insistido en que hay que confiar, salvo algunas
un laboratorio en específico que ya hay algunas dudas ahí. Al respecto, ¿usted qué nos podría contar, doctora? ¿Hay que tener confianza en en la vacunación y en los distintos laboratorios? Sí, sí, yo creo que es muy importante. El que se haya desarrollado tan rápido esta vacuna no quiere decir que se haya descuidado nada de la seguridad que tiene que tener una vacuna. Hoy más que nunca se ha cuidado muchísimo que estas vacunas sean seguras, no causen daño y ayuden a proteger a la población contra la infección de SARS-CoV-2. Lo que también sucede es que estamos viviendo en un mundo acelerado en tiempo, de información aceleradísima en tiempo real. Nos enteramos de una reacción secundaria contra una vacuna. Se magnifica muchísimo, pero lo que no escuchamos es que es un caso en 100,000 o un caso en 300,000. Estas reacciones secundarias son normales. En todas las ocasiones, en todas las vacunas hay reacciones secundarias porque cada persona reacciona de manera diferente. Lo que sí está muy, uno en el caso de la vacuna de AstraZeneca, que menciona que hay, se ha mencionado que hay algunos problemas de coagulación. Ese 1 en 300,000, como consecuencia de la vacuna, es muchísimo menor a la frecuencia de coagulación que normalmente tiene la población. Y aparentemente la población europea tiene un número muy alto de estos eventos no relacionados con la vacuna. Entonces aquí hubo como una coincidencia de eventos, los que se vacunaban y los que ya iban o tenían estos eventos de coagulación, y es por eso que se ha aumentado mucho la sospecha, pero no hay un aumento de casos de coagulación en este caso. Sigo pensando que son muy seguras y que es muchísimo más seguro vacunarse. Los riesgos de efectos secundarios son bajos y los riesgos de enfermar y morir por COVID son mucho más altos. Entonces hay que balancear y yo creo que el balance va a favor de las vacunas. Incluso aquellas personas que puedan tener algunas enfermedades vasculares, ni siquiera ellos tendrían que tener en cuenta estos efectos que si bien son muy pocos, se habla pues que finalmente es un efecto secundario. No sé, pienso en los que tienen Ni enfermedades siquiera ellos, cardiovasculares. no, ni siquiera ellos, sabiendo que tienes una enfermedad cardiovascular, tú estás medicado. O sea, todas estas personas que saben que tienen estas enfermedades ya están tomando medicamentos que les ayudan a controlar la población. Entonces, siguiendo con sus medicamentos, no hay problema con la vacuna. Como te digo, no es que cause, es que coincidieron dos eventos, pero no es que la vacuna esté aumentando los eventos de coagulación. Ya, pensar en finalmente tener estas inquietudes, pues no es ahora, hay fenómenos de antivacunas que han estado siempre desde hace mucho tiempo. Responde un poco a eso, que de pronto hay cierta resistencia, no a la vacuna contra el COVID-19, sino contra pues muchas otras vacunas. ¿A qué se lo atribuiría? Mira, yo no creo, yo creo que más bien es demasiada información mal digerida, es lo que estamos teniendo en este momento, ¿no? Como te digo, un evento, eh, eh, un mal evento, se magnifica muchísimo, pero no vemos el panorama completo de cuántas otras personas han salido muy bien y cuántas personas se están protegiendo. Este es un problema de velocidad de información y de exageración de algunos puntos. Desgraciadamente, esto alimenta muchísimo a los grupos antivacunas. O sea, justamente estas cosas son las que se usan como argumentos de que ya ven, se los decíamos, las vacunas son malas. En realidad, lo que necesitamos hacer es eh, hacer que la gente entienda que eventos adversos son comunes en todas las vacunas, pero la frecuencia es muy baja, ¿no? Y es muchísimo más riesgoso contraer COVID y morir por esta enfermedad. Entonces, sigo pensando que el balance es a favor de las vacunas y tratar de ser voces que
que alientan a la gente a que se use esta vacuna. Mientras más rápido nos vacunemos todos, más rápido vamos a volver a la tranquilidad y a la vida normal. ¿Cómo ha sido? También lo comentábamos antes, pero me gustaría insistir y que pudiéramos abundar ahora. ¿Cómo ha sido para usted todo este proceso pues, de conocimiento, de aprendizaje, de trabajo en equipo, de estar en constante formación, puesto que es un virus nuevo, en comunicación con otras partes del mundo? ¿Se puede notar esta globalización y esta formas de herramientas de comunicación que ahora nos permiten estar en contacto en diferentes partes del mundo? ¿Cómo ha vivido todo ese proceso pues de un año ya? Sí, pues como virólogo ha sido un regalo, o sea, ha sido un buenísimo año de conocimiento, digamos, ¿no? En la parte de que hemos podido trabajar y hemos podido aplicar mucho de lo que sabemos, pero también ha sido intensísimo porque se está viviendo como en noticias al público, esto en noticias científicas todos los días. Entonces, mantenerse al día constantemente y mantenerse pues tratando de ver cómo reaccionar, cómo digerir la información, cómo transmitir la información y qué puede ser útil en este momento ha sido muy intenso. O sea, la realidad es muy intenso y muy cansado, ¿no? Y pues también un poco agobiante el no poder todavía convencer a la gente de que nos tenemos que seguir cuidando. Por ejemplo, se viene la Semana Santa y a pesar de que en noviembre y en diciembre insistimos en que había que cuidarnos, pues obviamente la gente no se cuidó y en enero tuvimos un pico de enfermedad y fallecimientos altísimo, ¿no? Consecuencia de no haber respetado, digamos, pues esta advertencia de que necesitamos todavía cuidarnos. Entonces, en este momento vemos que viene la Semana Santa y es otra vez esta necesidad de salir y juntarse que pues puede provocar otro pico epidémico. Yo creo que ya estamos muy cerca de poder empezar a relajarnos a medida que estén distribuyéndose las vacunas. Entonces, pues un poco de paciencia sería buenísimo poder transmitirle a todos. Lo correcto es hablar de picos o hablar de olas, porque ya se hablaba de una tercera ola. ¿Es a la que se refiere? Sí, sí, pues bueno, me refiero a la parte de arriba de la ola. Sí, esta tercera ola que desafortunadamente se está empezando a ver otra vez en Europa, ¿no? Y normalmente vamos un poquito detrás de lo que pasa en Europa. Entonces, pues sí, esto todavía no se acaba. Tenemos que seguir cuidándonos, desafortunadamente, ¿no? Empezamos con la idea de que en mayo del año pasado ya se iba a acabar todo y hemos estado viviendo a cuentagotas todo este año. Bueno, todo el año pasado y seguimos en las mismas. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un cambio de chip y empezar a pensar que no va a ser una cosa tan rápida, que tenemos que asumir la situación como es y pues colaborar, por ejemplo, los que se pueden vacunar, vacunarse, los que se pueden mantener en casa, trabajando, mantenerse en casa, ese tipo de ayuda muchísimo. En este sentido, doctora, las variantes que ha habido del SARS-CoV-2, ¿también es un campo aún todavía amplio por explorar? Sí, los virus normalmente su replicación de miles de millones de copias de errores, y esos errores son normales. Esas mutaciones, esos cambios son malos para el virus, son deleterios y esos virus ya no sirven. Otros no pasa nada, pero hay algunos cambios que le permiten adaptarse mejor a multiplicarse o a crecer mejor. Entonces, estamos viendo algo que siempre hemos visto en todos los virus, pero nunca con este microscopio que estamos viendo al virus ahora,
en el que se están secuenciando muchísimos virus y está aprendiendo mucho de variantes. ¿Qué quiere decir cada una de las variantes que se han encontrado en distintos lugares y que se van a seguir encontrando en cuanto a qué tanto es más severa la enfermedad, cuanto a qué tanto más es más contagioso? Son cosas que todavía se están investigando. No es muy fácil saber cuál es la importancia de estos cambios. Una preocupación muy seria es que algunos de estos cambios hagan que las vacunas o la inmunidad que provocan, que inducen las vacunas, sean baja. Hasta ahorita no ha pasado eso. Hasta ahorita se han hecho pruebas de los anticuerpos de las personas que ya han sido vacunadas o que ya se han enfermado en contra de las variantes en el laboratorio, y sabemos que en algunos casos baja un poco la reacción, pero siguen siendo buenos esos anticuerpos. Y por otro lado, la respuesta que inducen las vacunas no solo es a través de hacer anticuerpos, sino que también se genera una respuesta de células inmunes, que son otro brazo, digamos, de la defensa, que no se ha medido, pero que creemos que está funcionando muy bien. De cualquier manera, se tiene que estar vigilando esto para estar preparados en caso de que hubiera una variante que de plano fuera resistente. Se hablaba en un principio de estas variantes como quizá más contagiosas, la que venía de Reino Unido, ahora se habla de la brasileña, pero sigue siendo, faltan todavía estudios para confirmarlo. Yo creo que sí. Y yo creo que además, ahora hablamos de la brasileña, de la de Sudáfrica, ¿no? Que tienen distintos comportamientos en algunos lugares, pero sabemos de esas porque son en los lugares en donde más se han buscado. Es en donde programas de secuenciación en gran escala se están haciendo. Eso no quiere decir que no haya variantes en México o en Argentina o en cualquier otro país. Quiere decir que los programas de secuenciación más sólidos en este momento han sido en esos países. En México ya se está armando toda bueno, ya empezaron a trabajar mucho en búsqueda de variantes, en un consorcio muy grande de muchas universidades y institutos de salud, que nos va a dar a conocer nuevas variantes. Eso no quiere decir más que estamos viendo lo que esperábamos que pasara, pero que antes no habíamos visto. Eso es lo normal, lo que ocurre normalmente es que existan variantes de los virus. Sí, así es, de todos los virus, principalmente los de RNA, los que tienen un genoma de RNA, pero todos los virus están cambiando. Un poco, si tú piensas en HIV, por ejemplo, HIV es un virus muy complicado porque varía mucho, ¿no? Justamente este cambio no tenemos vacuna y las personas que tienen HIV tienen que estar viviendo con ciertas drogas antivirales que se tienen que estar cambiando cada cierto tiempo, justo porque empiezan a aparecer variantes que son resistentes a estas drogas. Entonces hay que estar haciendo cambios para no dejar crecer a las variantes. Es muy normal. Eso pasa con todos los virus. Y justo este virus de VIH sería un caso excepcional, si no ocurriría ahora con este porque es de otra característica. No, no, no. También los virus de influenza cambian, todo el tiempo están cambiando muchísimo. Los virus, por ejemplo, de dengue o de Zika también tienen variantes. Simplemente no las estamos buscando todo el tiempo. El tener aislados de virus, el secuenciarlos, todo el genoma, son métodos pues muy especializados y muy caras, no se habían hecho. Ahora los métodos han mejorado muchísimo, se puede hacer una secuenciación a grandísima escala y entonces eso es lo que nos está dejando ver este nuevo mundo de variantes, pero existen normalmente, lo sabemos, está descrito en la literatura hace décadas. ¿Usted cómo llegó a la virología? Yo hice la licenciatura en investigación biomédica básica en la UNAM, que era una licenciatura que estaba empezando entonces,
y que en la que los estudiantes desde saliendo de prepa, empezando la carrera, empezaban a rotar en laboratorios y un año por laboratorio para ver distintas áreas de investigación. Y mi último año lo hice con Romulo Espejo, un chileno que acababa de llegar a México, que estaba en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y que empezaba a estudiar rotavirus. Y fue súper interesante porque rotavirus, que es el virus que sigo estudiando, se acababa de descubrir hacía 3 años. Y entonces todo lo que hacíamos era nuevo. O sea, con él fue enamorarme rápidamente de un problema en el que no hay nada escrito, todo lo que aprendes es nuevo. Y entonces desde la licenciatura empecé a hacer virología y bueno, seguí en el camino justo porque era además una intersección para mí muy bonita, que es biología molecular, que me gusta muchísimo, el aprender los mecanismos moleculares de todo, y un problema de salud, ¿no? Los rotavirus causan diarrea en niños, son un problema de salud muy importante, ya tenemos vacuna desde hace 15 años, pero siguen causando 200,000 muertes al año. Sí representan un problema de salud muy fuerte. Entonces era una combinación perfecta entre mis intereses de biólogo molecular, por decirlo así, y un problema muy, muy tangible a resolver. Cuando llegan con usted nuevas generaciones con los que entiendo trabaja constantemente en su equipo, que son jóvenes, cómo empieza para usted esa motivación para que puedan sumergirse en este universo tan fascinante? Y además hacerlo con compromiso social, con compromiso científico. Sí, justamente a mí lo que me atrae mucho es la curiosidad. O sea, mucha gente cuando los estudiantes quieren entrar en el laboratorio, quieren hacer algo muy específico, ¿no? Quiero aprender a hacer vacunas. Eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros lo que hacemos es estudiar, digamos, que la vida diaria del virus, porque nos interesa saber cómo le hace el virus para engañar a sus células, para entrar a sus células, engañarlas y tomar el poder de todo el control de la célula. Entonces, la pregunta es muy amplia, no nos podemos dedicar a una cosa muy específica. Entonces, como que a mí me gustan los estudiantes que principalmente tienen este mundo abierto de que, bueno, vamos a estudiar como sea y lo que sea acerca de este mecanismo digamos que de guerra entre el virus y la célula para aprender cómo hace el virus. Entonces, esa apertura no importa, o sea, aprendo lo que tenga que aprender para entrar a este problema es lo que más me gusta. Y encuentra muchos estudiantes. Y es en parte lo que nos enseñó. Y encuentra muchos estudiantes con esa gran curiosidad. Sí, sí. O sea, esa es una maravilla de ser investigador. O sea, todo el tiempo estás encontrándote generaciones que cada vez se hacen más jóvenes, desafortunadamente. Pero, o sea, que quieren empezar a aprender de esto, ¿no? Y los vas viendo crecer y te enseñan muchísimo en el camino. Entonces, sí, es una maravilla poder compartir todo el tiempo el trabajo con jóvenes, o sea, como que nos permite rejuvenecer todo el tiempo. Y en este contexto histórico que nos está tocando vivir, ¿vislumbra nuevos interesados en la virología? Sí, muchos, muchísimos. Y en este momento para mí ha sido bien duro porque llevamos un año de que no se puede trabajar. El trabajo que nosotros hacemos es un trabajo en laboratorio, no puede ser virtual. Tenemos que hacer experimentos con las manos y entonces hemos tenido básicamente cerrado el laboratorio. No cerrado porque estuvimos haciendo sobre todo mucho trabajo de COVID, pero los estudiantes con sus proyectos se han tenido que detener mucho. Y ha habido muchos estudiantes que quieren entrar y yo no me he podido animar a tomar estudiantes este año, justo porque no les puedo ofrecer trabajo, pues trabajo auténtico, o sea, en laboratorio.
¿no? Entonces, como que esta duda de cómo ha estado el año, a mí principalmente, pero esa ha sido mi culpa. A mí me ha atemorizado mucho comprometerme con estudiantes que no voy a poder guiar porque no pueden venir, porque no nos podemos ver. Claro. También conversábamos que usted tiene este gran sueño de crear el centro. Lo vislumbra además a mediano o corto plazo, y ese centro sería como la apuesta por estas otras nuevas generaciones que ahora mismo deben estar buscando un espacio para poder continuar con sus estudios. Sí, este sueño lo tenemos mi marido, mi colega, mi compañero, mi asociado, digamos, de toda la vida, y yo, Carlos Arias, y llevamos muchos años, llevamos desde el 2016 con este proyecto en el que pensamos que se requiere una masa crítica de investigadores en virología, porque cada vez que hay un problema, tú puedes contar con los dedos de las manos a las personas a las que entrevistas. No hay muchos virólogos en el país. Y entonces necesitamos tener una masa crítica de virólogos que cuando surge uno de estos problemas pueda voltear toda su energía a trabajar en ese problema, que es lo que ha pasado en muchas partes del mundo. Por ejemplo, Monte Sinaí o en Yale, virólogos y inmunólogos que no tenían nada que ver con coronavirus, ahora han hecho cuerpos de trabajo y cuerpos de investigación fuertísimos y han estado ayudando a solucionar muchas cosas. Entonces, la idea es poder tener un grupo de gente muy bien preparada que tenga sus trabajos de investigación, cada uno en algún virus, como nosotros lo hacemos, pero que si llega a ocurrir una de estas pandemias, que van a ocurrir otras, podamos fácilmente reorganizarnos como hemos hecho en mi laboratorio y dar una ayuda sólida, ¿no? Entonces, para eso se necesita mucha gente, se necesitan estudiantes, investigadores, en todas las áreas, pero pues esta es la que a mí me toca. Y esa es la idea de tener un centro en el que podamos reclutar jóvenes, principalmente jóvenes que están acabando sus estancias postdoctorales en otras partes y que traigan líneas de investigación de biología básica, o también gente que tenga intereses en desarrollos, por ejemplo, de vacunas o de antivirales, ¿no? Como que tener un conjunto de líneas de investigación que tengan que ver con investigación fundamental de los virus, pero también con desarrollo de tecnologías que tengan que ver con antivirales o con vacunas. Ese es nuestro sueño y hay mucha gente interesada. El problema, como todo el tiempo, ha sido el dinero, ¿no? Que no hay, se requiere una inversión fuerte. Esta pandemia que bueno, por sus dimensiones nos ha tocado a todos, a todo el país, por supuesto a todo el mundo, pero específicamente en México, esta pandemia echó luz sobre justamente esa necesidad urgente de tener, de reclutar, de tener nuevas tecnologías, de hacer una inversión importante. O sea, es justo más claro no se puede tener. Pues no es la primera. Lo que pasa es que tenemos una memoria muy corta. Empezamos con la primera pandemia en el 2009, así muy, muy visible para todos, cuando tuvimos el problema de influenza, que empezó en México, y ahí, por ejemplo, organizamos la Red Mexicana de Biología, porque dijimos, tenemos que juntarnos los que habemos, los pocos que habemos, para poder responder de cierta manera. Seguimos un tiempo como red, luego hicimos la Sociedad Mexicana de Virología, pero son movimientos más bien no sociales, pero nos reunimos, tenemos discusiones, hacemos proyectos, pero no son suficientes. Pero ha habido muchas pandemias, a lo mejor no te acuerdas, pero hemos tenido una pandemia, bueno, no pandemias, epidemias como de ébola, como de chikungunya, como de Zika. Entonces, cada una de estas es una llamada de atención, porque cada vez que tenemos uno de estos problemas, nos llaman, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tú no puedes resolver nada cuando estás adentro del problema. O sea, si hay un huracán y estás en el huracán, ¿ya para qué te preparas? ¿No? O sea, ya estás adentro.
Entonces, tenemos como que planear porque va a venir otro huracán, estamos seguros. Entonces, no se resuelven los problemas adentro de los problemas, sino planeando en adelante, ¿no? Y en ese sentido tenemos certeza de que habrá otra pandemia. O sea, de lo que sí estamos seguros es de que habrá otras, sin lugar a dudas. Sí, sí, desafortunadamente sí. O sea, hace muchos años ya que los virólogos sabemos que esto, de hecho, una que siempre se está esperando, desafortunadamente, es una pandemia de influenza, porque sabemos que hay cepas de influenza aviar, que son, cuando se ha infectado una persona con esas cepas, ha sido gravísimo. O sea, son cepas muy virulentas, ¿no? Entonces, esa pandemia siempre la han estado esperando la gente que tiene que ver con esto. De hecho, cuando la pandemia de H1N1 en el 2009, al principio se pensó que era la pandemia aviar, la pandemia del virus aviar, que afortunadamente no fue y que fue controlada bien. Pero sabemos que la cantidad de gente que hay en el mundo y todas las alteraciones pues al clima, todo el problema que tenemos de calentamiento global, la dificultad de vivienda y de cultivos para la gente nos hace estar más cerca unos de otros, nos hace alterar el ambiente y eso provoca pandemias. Y finalmente, doctora, me decía al principio que ingresar al Colegio Nacional pues es un gran honor y será una plataforma para poder mostrar el trabajo y es, digamos, esa será la apuesta desde su lugar, que haya pues más personas que ahora mismo están interesadas en el virus, pero en todo lo que tenga que ver con la virología. Es importante hacerlo claro que existen virólogos, poquitos, pero existen y que pueden ser muchos más. Yo creo que sí, yo creo que hay que hay muchos argumentos que se pueden esgrimir explicándolos de manera sencilla, por decir así, o sea, el temor a las vacunas, ¿no? Necesitamos hacerle entender a la gente que las vacunas son buenas, que todos los problemas que tenemos de enfermedades infecciosas, muchos ya ni se acuerdan de esos problemas, porque hemos usado vacunas de manera muy eficiente y vamos a seguir usándolas. Entonces, el poder educar, el poder convencer a la gente de este tipo de problemas, ¿no? De cómo nos debemos de cuidar, de utilizar vacunas, de prevenir situaciones de contagio, prevenir contacto directo con animales selváticos, ese tipo de cosas. Creo que nos hace falta mucha información, nos hace mucha falta cultura científica alrededor de lo que es un virus y cómo lo podemos manejar. Y esto creo que sería una buena plataforma, dar seminarios y platicar con jóvenes, ¿no? Para como que aumentar este tipo de conocimientos. Muy bien, doctora, pues le agradezco mucho que haya conversado con nosotros. Será un gusto seguir su trabajo ahora en el Colegio Nacional. Muchas felicidades por el ingreso. Y bueno, amigos del Universal, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y ojalá puedan seguir el próximo lunes 29 a las 6 de la tarde la charla que dará la doctora sobre el maravilloso mundo de los virus. Gracias y buenas noches.